Bueno, estamos iniciando el programa Fuego a las Naciones. Muy buenos días a todos mis amables oyentes. Hoy tenemos aquí un mover del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este tiempo de oración. Gracias por tu preciosa presencia. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, Santo, Santo. Espíritu Santo de Dios. Alabamos tu presencia, papá. Y bendecimos tu presencia, papito Dios. Gracias, Señor, porque eres Dios, porque eres poderoso, porque eres maravilloso, Señor. En tus manos estamos todos los días, papito Dios. En tus manos, papito Dios hermoso. Hoy es un día más para poder bendecir tu santo nombre y para poder bendecir tu santo espíritu. Alabado sea el Señor. Alabamos tu presencia y bendecimos este tiempo de oración. Es un tiempo donde el mover del Espíritu Santo, hoy levantamos nuestras manos hacia ti. Hoy levantamos nuestras manos, Padre, para alabarte, para agradarte, para darte gloria, para darte honra, porque tú eres un Dios para la honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Dios mío. Hoy te llevo en mi corazón, Señor. Hoy acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz, hoy lo llevamos hoy lo llevamos en nuestro corazón, Señor. Ya estamos al aire, Señor Padre de la gloria, bendecimos tu nombre, bendecimos tu precioso Espíritu Santo, al Rey de gloria, al Rey de gloria. Gracias a todos los que van a estar en sala, los que van a estar en este momento teniendo una coinonía, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, todos los jueves de 7 a 8 de la mañana, todos los jueves estamos estudiando al profeta Ageo. Este profeta nos ha dado muchas cosas y nos sigue dando muchas cosas. Y seguimos estudiando la palabra, seguimos estudiando todo lo que en él están guardados, los secretos que están guardados en el profeta Ageo. Por eso lo estamos estudiando, porque realmente de eso se trata, de que estudiemos su palabra, de que estuvimos aplicando esa palabra para estos tiempos, porque son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles, son tiempos que realmente necesitamos todos los días ver, escuchar y oír. Tenemos que ver, escuchar y oír lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a bendecir este tiempo. Nosotros estamos desde las 4 de la mañana. A veces pues uno a esta hora ya va un poquito cansado. Estamos cansados un poco, pero ahí vamos. Gracias al Señor por estar con nosotros. Gracias al Señor por estar aquí en este lugar. Bendito sea tu santo nombre y tu santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Eh, todos los días tenemos algo nuevo. Todos los días, hoy tenemos algo nuevo. Todos los días estamos eh, haciendo algo. Bueno, pues les cuento hoy que quisiéramos hablar sobre los niños. Voy a contarles algo, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos tu Santo Espíritu. Bendecimos tu palabra. Dios mío, ven, Señor. Ven, Señor. Sí, sí, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor Dios mío. Sí, Señor. Ok. Pastora Socorro, muy buenos días. Buenos días, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, pastora? Bien, hermano. Aquí estamos orando ya para la entrada. Todo por ahí vamos. Bueno, mi pastora. Con la pastora Socorro Pinilla, pues nos hemos propuesto enseñar el profeta Ageo. También estamos con un grupo que todos los días vamos a estar. ¿Por qué estamos estudiando este profeta Ageo? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué se está viviendo en los últimos tiempos? La maldad que va en aumento. ¿Y cómo se vive la maldad que va en aumento? A través de los niños. Nosotros estamos dejando niños que los estén adoctrinando y los estén, los gobiernos en las escuelas han dado unos parámetros para enseñarle a los niños cómo irrespetar y burlarse de sus padres y de sus mamás. Y aún los padres son temerosos de los propios hijos. Me contaba esta semana, esta semana yo recomendé a una persona cuidar a una niña que tiene 3 añitos y un bebecito como de 6 meses. Pues la niña agarró a mordiscos a la señora que la recomendé, regó los champús y ella se ufana de que cuando llega a la casa, hoy no le pegué a nadie, hoy no le pegué a nadie, hoy no le pegué. Debemos educar a nuestros hijos, porque si no educamos a nuestros hijos, dice en la palabra que nosotros debemos educar y también eso se aplica, ¿no, pastora? En nosotros se aplicó en una mano el pan y en la otra el rejo. No se trata de cogerlos y acabarlos, pero se trata de educarlos. ¿Y por qué es que estamos viviendo estos últimos tiempos? Porque no se está aplicando. La gente está viviendo como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. La gente está viviendo como en el tiempo que hubo el diluvio. Y en este momento estamos haciendo un llamado a los padres para que escuchen y oigan, y vamos a orar para que el Espíritu Santo hoy dirija esto, porque Él dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Y sé que hoy trae algo para los padres de familia y para los niños. Yo desde la madrugada he estado enseñando sobre esto, pero creo que Dios tiene más para dar. Él no sé qué, él dice que de una semilla hace salir cremas, hace salir ungüentos, cremas, comida de una semilla. Por ejemplo, vamos a ver que del café, el café sacan, uno nunca piensa que el café ahorita están sacando que la crema del café, que el helado de café, que la crema para la cara, que ahora es que para la diabetes el café, que la pasilla y todas esas cosas. Pues del profeta Ageo viene algo muy parecido y es para enseñar sobre la venida del Señor Jesucristo a la tierra por la tercera vez, y es la reconstrucción del templo. ¿Y cómo se reconstruye el templo? Desde la raíz, desde poner un buen cimiento, poner unas buenas columnas. ¿Y quiénes son las columnas? Pues los hijos. Y si nosotros estamos criando mostricos, dice, no, es que el reino es los niños. Sí, los niños que están en obediencia, los niños que están están siendo enseñados en temor y reverencia a Dios. Pero los niños que no están así, están perdiendo la salvación. Dice
en la palabra que ni los niños se salvarían. ¿Qué opina usted, pastora? Y Dios les bendiga a todos. Yo pienso que este es un tiempo, como el profeta Ageo nos llama a la reconstrucción, ¿no? De este nuevo templo. Este templo, más que todo, tenemos que enfocarlo primero en lo espiritual para poder obedecer a Dios. Por eso es que el Señor dijo en la palabra de Él, en el Nuevo Testamento, a los padres que nosotros repetiríamos a los hijos la palabra de Dios, yendo por el camino, estando en la casa, cuando se van a acostar, cuando se levanten, cuando se acuesten por el camino. Ya pienso que uno de los oficios para los padres hoy en día es desde niños, aún si no pronto no conocemos al Señor, desde que ellos están pequeños, en la edad que sea, tomar esas bases, esos principios que están ahí en la palabra de Dios para ir reconstruyendo a nuestra vida como padres, y el hacer es enseñarle los principios bíblicos a nuestros hijos. Y el Señor les dijo, y repetirás. Después de la repetición, de la repetidera, porque eso está en la palabra de Dios. Enseñarles, leerles la palabra de Dios para que nosotros como padres y ellos como hijos conozcamos qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos y sí hagamos. Entonces, esta es la tarea de cada uno de nosotros como padres, instruir a los niños desde pequeños. Y en otras palabras, los maestros vienen a ser los padres en la vida de nuestros hijos. Porque el padre va a aprender Mami, ¿no me puedes subir el coche o algo? No, algo para sentarlo acá. Entonces yo veía un video de cómo la sillita. La sillita. ¿Qué te hace? Ya le voy a faltar en abrilar. Y abajo lo que el padre, lo que el papá hacía. Y el papá caminaba marchando, el niño caminaba marchando. O sea, ellos imitaban lo que el padre hacía. Entonces ahí vemos la importancia de que los padres tenemos la maestría, pero de la palabra de Dios a los niños. Y hay un proverbio también que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, la instrucción es como lo secular cuando nos enseñan en el colegio, en la universidad, donde estemos. Allí lo que nos enseñan se nos va a grabar en nuestra memoria. Si comprendemos bien la explicación, nunca se nos va a olvidar, y son cosas, digamos, seculares que nos van a servir para la vida diaria, secular. Pero lo espiritual también se debe enseñar para que sirva cuando sea uno de adulto. Sembrar la buena semilla del Señor. Entonces, el libro de Ageo nos enseña una cantidad de situaciones, y lo más importante es enfocarnos como padres en el mensaje principal de poner a Dios primero. El principio, digamos, de Ageo para los niños, para los padres, para conocer a los niños, a los hijos, sea la edad que sea, poner a Dios primero y reconstruir el templo. De reconstruir ese templo también están los niños. Aquí en Pastora. La palabra de Dios nos sirve para construir, reconstruir, para deshacer, para sembrar. Entonces es importante
utilizar la palabra de Dios con actividades creativas, historias que les vamos ilustrando a medida que nosotros vamos compartiéndoles el libro de Ageo. Sí. Y la prioridad de enseñarle a los niños es que aprendan a adorar a Dios sobre las comodidades personales. Porque estos, hay muchos hogares que Dios los ha bendecido con abundancia, pero colocan su prioridad en la comodidad. Y el niño va aprendiendo esto, se va aprendiendo a ser cómodo en lo que tiene, sobre sus comodidades que le brindan. Pero aquí vemos que la palabra de Dios explica cómo el pueblo de Israel reconstruyó el templo. Y hoy en día debemos reconstruir, ya que Dios nos está mandando a reconstruir y mantener nuestra vida espiritual confiando en quién, en Dios, que nos va a bendecir cuando lo estamos haciendo. Esas pequeñas vidas, ya niños, preadolescentes, adolescentes, son los hijos que Dios nos ha dado y la juventud que tenemos que reconstruir, o sea que hay un llamado que Dios nos está haciendo. Eso, pastor. Bueno, aquí nos está hablando en el capítulo 1, dice que Jeremías 25:11, Jeremías 25:11 nos está hablando de, dice así, que si nosotros, o sea, esto es una advertencia que está llevando al pueblo. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra y baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. ¿Qué es lo que hay ahorita? Una amenaza. Que Dios, si pues, nosotros venimos estudiando la palabra y nos está diciendo, si no hacemos lo bueno, si no enseñamos, volvemos a entrar en la misma esclavitud. Lo mismo que le decía el profeta. O sea, si no se reconstruye el templo bajo las normas, bajo los mandatos de Dios, hay una alta probabilidad que la tierra se pierda otra vez, ¿cierto? En ese tiempo que el profeta Ageo estaban hablando de la reconstrucción del segundo templo, hoy estamos hablando de la reconstrucción del tercer templo, pero eso incluye la familia. Amén, porque la familia es la prioridad de Dios cuando creó a Adán y a Eva para que ellos se multiplicaran. O sea, la familia es el plan y el propósito de Dios. Pero tenemos un enemigo, como siempre, como estuvo aquí en el pueblo de Israel, que quería impedir que se volviera a reconstruir el templo. Vemos la importancia de Ageo 1, 3, 4. Me permiten leer Ageo 1, 3, 4, dice así, lo que estamos compartiendo ahora dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros un tiempo para Mamá se fue a trabajar trabajar, en papá. vuestras casas, Venga, yo cómo te arreglé la acá casa tan está bonito. desierta. Mira el O pollito. sea, la casa, cuando se refiere a casa, pues estamos también mirando que se refiere a la familia, ¿cierto? La familia, mi casa, mi hogar. Y esa palabra hogar es una palabra que significa acogedora, que está llena de fuego, de calor, de valores, y tanto lo que Traiga los significa carritos, hogar. papi. Entonces dice 3, pues así ha Vaya a dicho traer los Jehová de carritos. los ejércitos. Meditar bien sobre vuestros caminos. O sea, Dios también está invitándonos a nosotros como padres a reflexionar, a meditar en nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo para edificar la vida de nuestros hijos? Y entonces dice que ellos, aunque querían hacer muchas cosas, ¿verdad? Estaban en la comodidad
sembraban, se preocupaban por las casas lujosas, aquí como nos dice, estaban ahí como concentrados, conformes, y no subían al monte para ser llenos de la madera y de la palabra de Dios para ser edificados. Entonces aquí miramos que estos ejemplos, ese templo es hoy comparado con un templo físico en ese entonces de Jerusalén. Pero la importancia es que nos llama a nosotros como iglesia a construir nuestra vida espiritual en este presente para poder entrar a esa gloria futura de ese nuevo templo que va a venir. Sí. Y nosotros debemos estar también enfocados en que nuestros hogares sean también bendecidos espiritualmente. Entonces aquí vemos que las prioridades de este capítulo, del verso 1, 3 al 4 que estábamos leyendo, aquí nos dice que el tiempo era para ellos, ¿para qué? Para que ellos pensaban que el tiempo ellos para tener buenos beneficios materiales, también artesonadas, bien bonitas sus casas, acabadas. Pero mientras que la casa de él estaba en ruina. ¿Y qué pasa con esa casa, pastora? Aquí dice, y nos vamos a ir al capítulo 1 de Esdras. Dice, en el año segundo del rey Darío, probablemente se refirió de Darío a Jasper y Asuero Artajerjes de Persia, que reinó 15 años después de Ciro, que ordenó la construcción de la ciudad y el cimiento del templo. Y se cree que era hijo de Esther. Escuchen lo revelador que es la palabra. Dice que se cree que era hijo de Esther. Dice Ciro, que ordenó la construcción de la ciudad y el cimiento del templo. ¿Sí? Ciro, escúcheme bien. O sea, la influencia, ¿se acuerda de Esther? Bueno, pues ahí dice, Ciro, dice, en Persia, el persa que reinó unos 15 años después de Ciro, que ordenó la reconstrucción de la ciudad. En el año segundo del rey Darío, probablemente se refiere a Darío Istapes, Asuero Artajerjes, el persa, que reinó unos 15 años después de Ciro, que ordenó la reconstrucción de la ciudad y el cimiento del pueblo, y se cree que era hijo de Esther. Eso está en Esdras capítulo 1. Allí vamos anotando Esdras capítulo 1, Isaías 45:13. Vamos a ir a Esdras porque vamos a ver cómo influye la influencia de una crianza, de una educación, y nos explica allí. En Esdras capítulo 1. Realmente sí, mi pastora, la influencia de cuando los niños crecen en hogares donde nunca se ha hablado de Dios, donde no se respeta al padre, donde no se respeta a la madre y donde no se respeta, me acuerdo muchísimo, pastora, que nosotros no podíamos, decía, ella es mayor y ella merece respeto. Se dice buenos días, buenas tardes. Y ahí de que no fuera uno así, pues igualmente está pasando en este tiempo. Y en Esdras nos va a explicar esta palabra. Llegamos allí y le damos gracias al Señor porque este es un Dios maravilloso que cada día nos enseña, cada día nos da vida y cada día nos enseña cómo hablarle a nuestros hijos, cómo debemos educar, ¿cierto? Sí. Yo aquí en este momento tengo a mi nieto porque... Pastora, que cómo debemos la dedicación a este oficio que tenemos, ¿sí? Sí. ¿Cómo vamos a invertir tiempo? Porque acá se llevó tiempo
acompañar a nuestros hijos, a nuestros niños que tenemos a nuestro lado. Entonces aquí vemos que el libro de letras manda nosotros, mando que edifique casa en Jerusalén. Entonces la pregunta que nosotros podemos enfocarnos es qué tanta pasión tenemos eso nosotros o estamos enfocados realmente en esa pasión por esa tarea de enseñar con amor, con dedicación a nuestros hijos. Aquí vemos que esta promesa, estamos hablando de... Yo lo voy a leer un poquito. Esdras está después de Crónicas y entonces dice así, lo voy a leer acá en esta versión. ¿Por qué? Porque pues imagínense si él tenía venía de esa descendencia de Esther. Entonces dice, Ciro dice que Esdras, dice que el persa, dice Ciro, o sea que Ciro tenía, dice Ciro, el persa, dice Ciro, dice el primer año de Ciro, rey de Persa, es rey Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, promovió el corazón de Ciro a poner por escrito lo siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Hoy necesitamos estar orando para que esos Ciros surjan. Papi, coge esta. Para que los Ciros surjan. ¿Qué estaba diciendo Ciro? Dice, esto dice Ciro, rey de Persia. Este fue el hombre que Dios llamó, que estaba en eminencia, ¿verdad? Para que lo llamó como instrumento para esa labor, para reconstruir nuevamente a Jerusalén. Hoy nosotros podemos ser esos hijos, espiritualmente hablando, que nos levantamos en una nación y nos podemos levantar en medio de la familia a edificar a la casa del Señor. Porque acá en Esdras me llamó la atención lo que usted está leyendo, dice que el verso 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. O sea que Dios siempre está llamando a los padres, ¿cierto? Al hombre, a la madre paterna y Benjamín, dice, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, porque Dios nos tiene que despertar para poder subir, dice aquí, y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hoy nuestra casa no está en Jerusalén, está en nosotros mismos, en el lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos. Allí donde hay 2 o 3, allí está el Señor. Entonces aquí Dios despertó el espíritu, porque es que hay un momento que llega como lo que estábamos hablando, no sé si en temas anteriores, como el estupor, el adormecimiento, que se nos coloca en el conformismo, como estaba el pueblo que decía, no es tiempo, todavía no, quedémonos acá, todavía el Señor no va a venir, no va a regresar. Entonces tiene que el Espíritu del Señor despertarnos para subir ¿a dónde? A la presencia de Dios, para que nos ayude a edificar las vidas nuestras y de nuestros hijos. Entonces la pregunta sería para reconstruir ese asiento, mantener nuestra vida confiando siempre que Dios va a bendecir lo que nosotros hacemos. Entonces la pregunta también sería de preguntarnos si le estamos dando el tiempo, la energía adecuada a Dios de nuestras vidas para hacer esa gran labor, porque esta es una gran labor en estos tiempos de reedificar, edificar, de arrancar
de plantar en cada uno de la vida, la buena semilla en cada uno de la familia. Eso. Bueno. Entonces, por eso es importante enseñar el libro de Ageo a la vida de nuestros hijos, que Dios también quiere reconstruirles a ellos su casa espiritual. Porque ya unos niños ya de Helénica escuchaba que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, estaban en la edad de la inocencia, pero cuando pecaron ya esa inocencia se terminó. Entonces ya empezamos la lucha a saber el bien y el mal. Entonces la vida de nuestros niños, acordémonos que ellos también tienen que conocer, nuestros hijos, a la persona de Jesucristo. No basta solamente llevarlos al lugar de reunión, sino también tomarnos a la tarea de explicarles la importancia que en sus corazones reciban a Cristo como el Señor y el Salvador y sigamos sus principios, sus enseñanzas para poder llegar un día a este templo maravilloso que Dios tiene preparado. Bueno, dice aquí en el edicto que Ciro de Persia, bueno, como estábamos hablando, Ciro de Persia, aparentemente dice que era como hijo y era hijo de Esther. Entonces dice, esto dice el Ciro rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó de construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al templo puede ir a Jerusalén desde Judá para construir el templo del Señor, Dios de Israel, que vive en Jerusalén, y que su Dios está con ustedes en este lugar que se encuentra este remanente judío. Que sus vecinos le ayuden a los gastos dándole plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también la ofrenda voluntaria para el templo de Dios de Jerusalén. Pues hoy estamos necesitando gente que sea enseñada, no solamente yo quiero la plata para mi casa, la plata para mis gastos, la plata, ¿cierto? O sea, que Dios plata, pero para los demás nada. Él había sido enseñado en el dar, ¿cómo le parece, pastora? Había sido enseñado en el dar. O sea, era una persona que no le importaba dar. Dice que fue enseñado en el dar. Y eso es lo importante. Dice que dándole gastos, plata y oro y provisiones. A ver, pastora. Bueno, mi pastora, creo que se nos ha ido un poquito. Bueno. Y vemos también que, digamos, las autoridades muchas veces les transmitimos a nosotros, a los hijos, el materialismo. ¿Sí? El materialismo es bueno, tener recursos es bueno, de pronto tener recursos económicos para aquello, para esto que necesitamos, porque sin el dinero pues no tendríamos algunas bendiciones de Dios en el hogar. Pero hay que enseñar, enfocar a nuestros hijos que no todo es materialismo, sino que esas materialismo o esas bienes que tenemos, riquezas, posiciones, que Dios nos permite tener en un momento en nuestra vida, son para administrarlas para nosotros. Si te portas bien, vamos a dar una vuelta y compramos un dulce, ¿sí? Entonces aquí podemos pensar que se le puede enseñar un egoísmo a quién, a los hijos, como está el pueblo de Dios, eran egoístas, pensaban en ellos nada más. A los niños, a los hijos, no hay que enseñarles solo que piensen en ellos nada más, sino que también puedan ver la necesidad de su vida espiritual y de las personas que nos rodean. Es que si no se cae. Eso, pastor. Entonces, es importante ver esta enseñanza, de poder enseñar que los bienes son para administrar en el momento, que no todo eso es eterno, que eso también
acabar, que el materialismo se puede acabar. Miremos cuántas catástrofes aparecen a nuestros alrededores, las posesiones que se pierden en una lluvia, en un tsunami, en que se vino la avalancha, y todo esto se puede perder. Pero lo más importante es lo que nosotros tenemos, la fe, la esperanza viva de enseñanza de la palabra de Dios, que estamos reconstruyendo día a día a la familia, a nuestros hijos. Ser ejemplo Sí. hoy, ¿no? Entonces, ese es algo importante. Templo físico en nosotros, reconstruirlo y enseñarles a nuestros hijos que es el tiempo de reconstruirnos todos como familia, que saquemos las ruinas que están ahí, porque a veces estamos de pronto haciendo y vemos que no nos da resultado las cosas como familia. En vez de prosperar, menguamos, hacemos negocios, no nos salen. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la labor de construir nuestra vida espiritual en el presente. Todo tiempo debemos estar en la prioridad de reconstruir nuestra vida espiritual. Todos los días necesitamos edificarnos con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios. Nuestra casa, tener un espacio prudencial para los devocionales que hacemos de oración con niños, enseñarles cómo orar, enseñarles a ellos que también tienen un tiempo que ellos oran y piden sus deseos, sus peticiones ante Dios, pueden obtener milagros de parte de Dios. No siempre esos hijos estén dependiendo de nosotros, sino que también ellos aprendan a depender de Dios a medida que se van reconstruyendo en sus vidas espirituales con las verdades bíblicas, con los versículos que memorizamos, con los temas que les podemos enseñar en el momento, en la edad adecuada, porque cada niño tiene una necesidad. El pequeñito recién nacido tiene la necesidad de ¿qué? De ser cuidado, de ser alimentado, porque depende del cuidado de los padres y de la madre. No Sí, a veces, pastora, los abuelos influyen, hay mucha influencia de los abuelos, ¿cierto? Los abuelos tenemos bastante influencia, pero si los hijos no permiten. Por ejemplo, me decía esta persona que la niña de 3 años, la que la agarró y la agredió, no, la mamá no permite, el papá no permiten, no los educan y no les enseñan. Es complicadísimo para las personas hacer eso. Entonces, pues realmente de eso se trata, de que Dios nos dé también autoridad como abuelos para poder llevar un tema, para poderles enseñar. Desafortunadamente a veces los papás son muy miedosos a educar ahorita por las normas que en diferentes naciones se ha estipulado, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, los padres no pueden ni siquiera decirle nada a los niños, ni siquiera hablarles, porque se los pueden quitar. Entonces, una pastora daba un ejemplo que la niña llegó y le dijo, yo aquí puedo hacer lo que quiera, yo aquí puedo hacer, estaba diciendo ahorita a mi hermana en Fusagasugá, que aquí nomás, que los niños les estaban diciendo y estaban haciendo retos donde se podían ir hasta 3 días de la casa. Si les decían algo, podían hacer retos de que se ponían a ir 3 días de la casa
Y entonces ese era el reto, poderse ir de la casa 3 días. Entonces lo que se está estipulando acá es que se está creyendo y se está hablando en Esdras es, nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros educamos, cuando nosotros damos buenas normas, se van a criar. No vamos a ser temerosos de los hijos, porque imagínese. Así es, pastora. Por eso es que es importante estos principios, más que todo la palabra de Dios enseña tanto. Si nosotros miramos el libro de Proverbios, también nos enseña mucho para enseñar a la vida de los hijos que nos rodean. Entonces, los principios tienen que ser a raíz de la palabra. Hay muchas enseñanzas afuera que nos ayudan, metodologías, pero lo que nunca puede arraigarse de la vida de una persona es la palabra de Dios. Por eso, con los principios para construir una vida ahora y en el futuro. con propósito. Aquí dice en el versículo de Esdras 5, dice, luego Dios movió el corazón de los sacerdotes. Pero así dice, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y Benjamín. Pero hoy sí lo vamos a aplicar a los hijos, a los nietos, a las generaciones venideras, porque no, es que eso era en ese tiempo que le estaban hablando al pueblo de Israel, y como era en ese tiempo uno lo toca como si eso no fuera, no fuera para nosotros. Es para este tiempo. Es para este tiempo. ¿Sí? Es para este tiempo. Es para este tiempo, dice, luego Dios movió. ¿Qué es lo que Dios mueve el corazón de los padres? Hay una parte que dice que Dios no vino a abrogar la ley, Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy, cumpliendo una palabra de Dios, porque si nosotros somos buenos padres, buenos administradores, ¿qué estamos administrando? La gente lo ha aplicado a la parte económica, pero no lo ha aplicado a la parte de los hijos. O sea, buenos administradores porque van y diezman la menta y el ineldo. Aquí van y diezman todo lo que se hizo en la semana. ¿Y sus hijos qué pasó? El mayor diezmo es su hijo, es su hija. Es el hijo mayor, es la hija mayor, el hijo menor y el... Porque si no, ¿en dónde estamos? ¿Cierto? Dice, luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá, de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Todos los vecinos, o sea que habían sido enseñados también, porque dice, todos los vecinos colaboraron dándole objetos de plata, de oro, provisiones para el viaje y animales, provisiones para el viaje. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos del rey Nabucodonosor, que se había llevado del templo del Señor en Jerusalén. Es que ahí se ve que, o sea, ni siquiera había apego por las cosas, porque si vamos a recordar cuando cuando el rey Salomón empezó a construir el templo, él metió fue de lo mejor, él hizo fue de lo mejor. Entonces las vasijas y todos los peroles y todas las cosas que había, realmente eran bellos, pero él no se apegó nada, dio todo para el Señor. Y nosotros somos tan agarrados, pastora. Sabe que yo lamento, yo también, yo lamento muchísimo, y Dios me trae en este momento a mis recuerdos. Hablemos de la Blanca de la que no conocía al Señor. Uno cuando no conoce de Dios, cuando uno no ha sido enseñado en esto, uno le da a sus padres no de lo mejor. Uno no le va y le da el mejor celular, uno le da el más baratico. Uno no le da el mejor televisor, uno va y le da no el que tiene en su casa,
Y usted no ve que tiene lo mejor para sus hijos. Siempre era lo más, a nosotros nos enseñaron, era como que era lo más baratico, lo más. Cuando yo perdí a mi mamá, me dio tanto dolor. Dije, a mi mamá tenía que haberle dado cosas mucho más caras, haberle dado lo mejor, ¿sí? Haberle dado, o sea, aunque fui buena hija, me faltó darle la excelencia, darle lo mejor. ¿Y qué es lo que dice? Aquí él está dando lo mejor. Lo mejor en ese tiempo, para ese tiempo, eran lo que estaba ahí, ¿cierto? Era lo mejor. Entonces dice, el propio rey sacó de los objetos del rey Nabucodonosor que le había llevado al templo de Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mistratis, el tesorero de Persia. O sea que vamos a ver que era persa, ¿sí? Que contara esos artículos y se los entregara a Sebasar, líder de los desterrados que regresaban de Judá. La siguiente es la lista de los artículos. Y ahí vemos 30 tazones de oro. O sea, no eran ni de plata, eran 30 tazones de oro. ¿Qué le parece, pastora? Francia tenían el oro ahí. Dice 1000 tazones de plata. Recipientes plata para quemar el incienso, 29. Copas de oro eran 30. Copas de plata eran 410 y otros artículos 400. En total les dio este hombre 5400 artículos de plata y oro. Sebasar se llevó todo lo consigo y los desterrados fueron a Babilonia, a Jerusalén. Dice que los desterrados con Zorobabel. Si vamos a ver que Zorobabel fue uno de los enviados, pero él quedó como gobernador, pastora. Entonces, ¿usted cree que Zorobabel no había sido entrenado en su casa? Él tenía que haber sido entrenado desde pequeño. Ahí siga, pastora, a ver. Tengo un arrocito por aquí en bajo. Pastora, también hay algo importante aquí. Que por ellos descuidarse espiritualmente, Dios tuvo que hacerles un llamado a ayudar, a cooperar en la construcción, lo que nos está haciendo llamado ya a nosotros, en nuestra vida, en la vida de los hijos, de la familia, de las que nos rodean. Y algo importante que me llama la atención, todos los utensilios que usted leyó, de oro, ¿cierto?, de plata, que era costosísimo esto, que tenerlo en ese entonces, que ellos mismos habían se tomado la tarea de hacer para la casa del Señor. Pero vemos que esto valioso que había en el templo, vino ese rey que nombra acá, ¿verdad? Este rey de Babilonia, dice Sebasar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Todos lo hicieron llevar a ese rey. Y fue llevado cautivo a Babilonia, que volvieron a Jerusalén. Entonces vemos que el enemigo siempre va a tratar de quitar lo valioso que es para nosotros. No solamente en ese tiempo, de sacarlo de la casa de Dios, de llevarlo cautivo a otro lugar, sino que en este tiempo tenemos un enemigo de la familia, de todo, y quiere arrebatar lo más valioso que hay en nuestra casa. Los hijos. Es la presencia de Dios, los principios de Dios. Quiere arrebatar la buena semilla que fue sembrada un día en nuestros corazones.
cómo es arrebatado de sus principios, de esta buena semilla. Acordémonos del sembrador que salió a sembrar, pero la palabra cayó en buena tierra, otro en espinos, otro en pedregales. Y ahí nos da un consejo de en pedregales, en espinos. Esos corazones representan tierra, nuestra vida, que permitimos que muchas veces los afanes de la vida, lo que estamos hablando, por tener abundancia, por estar más preocupados, que tendrá yo más que el otro, nos descuidamos que lo prioritario, lo espiritual es lo eterno, eso es lo que va a contar. Yo veía un video ayer que me llamó la atención de alguien que murió y su alma salió. Y vino un ángel a recoger su alma. Y ese ángel traía una maleta. Esa maleta la cargaba. Pero él decía, pero si yo no me puedo ir todavía, si yo tengo esto, tengo aquello, mis posesiones. Y el ángel le suelta la maleta. Y él la abre. Cuando la abre, en la maleta no había nada de lo que él había construido en su vida terrenal. Y el mensaje era que lo único que él se podía llevar era lo eterno, la salvación de su alma, los tesoros que él había hecho aquí en la tierra para Dios. Y eso era lo que le permitía entrar, lo eterno, es lo que nos va a permitir un día en el futuro. La esperanza nuestra es entrar a la eternidad en este nuevo templo. Bueno, mi pastora, creo que se nos va acabando el tiempo, pero vamos a empezar a orar por las familias. Yo creo, voy a comenzar orando por los niños, pero más que todo para que Dios fortalezca a las mamás y a los papás en la palabra de Dios y podamos tener una buena cosecha, porque de eso se trata, que tengamos una buena cosecha de almas y en los niños, y para que hayan ciros, para que hayan esos ciros del futuro, para que hayan esas familias que puedan, que aunque no estemos nosotras, pastora, reconstruyan la iglesia. Porque no sabemos si es en un breve tiempo que ya el Señor viene por nosotros o va a pasar un poco más. Pero necesitamos... El tiempo solamente Dios lo conoce. Nuestra tarea es dar a conocer ese Dios que nosotros conocemos. Y en temor de Dios. Entonces vamos a orar para que haya temor de Dios sobre todas las familias de la tierra y lo puedan enseñar a sus hijos. Señor, hoy te doy gracias por este tiempo del Padre de la Gloria. En esta hora, poderosísimo Dios, oramos para que haya un derramamiento a toda la tierra de temor de Dios y un fortalecimiento en las familias, como en ese tiempo, Señor, tú fortaleciste y le diste un querer y hacer a este rey, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que la protección de tu Espíritu Santo entre, Señor, allá a las familias colombianas, a las familias de toda la tierra, de España, Italia, Estados Unidos, Francia y Inglaterra, todas estas familias que hoy se ha como decapitalizado el temor de Dios y la enseñanza y reverencia a Dios a los niños, porque se están levantando niños completamente rebeldes, Padre, sin sentido y sin proyección hacia ti, solamente, Señor, amadores de sí mismos, Señor. Hoy te pedimos por la familia, para que haya un temor reverente, para que tu familia, Señor, sea rescatada de lo más vil y menospreciado del mundo, para que puedan haber niños con propósito, como lo fue Ciro de Persia y el rey Darío, y todos los que participaron en la reconstrucción del segundo templo. Hoy vamos por esa reconstrucción del tercer templo, que es el cuerpo de Cristo, hoy dando a conocer tus mandatos,
tus enseñanzas y tus estatutos. Creemos, Señor, que tú haces la obra perfecta. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Adelante, pastora. Te damos gracias, Señor, oh Padre, por el valor que tiene la familia para ti, Señor. Gracias porque tú nos creaste con propósitos eternos. Nuestros principios son también eternos, Padre. Oh, te damos gracias por cada una de nuestras familias, por esos hijos, por aquellas personas que nos rodean, abuelos, tíos, Sí, primos. Mira, Padre, la importancia que tenemos nosotros de poder edificar. Nos has llamado a enseñar a la multitud, Señor. Oh, Dios mío, la palabra para que puedan también entrar a la salvación. Te damos gracias porque día a día es una tarea que tenemos que hacer. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos permitido que muchas veces los afanes, el tiempo de la vida nos robe eso valioso, que es la palabra. La palabra representada en poder, Dios mío, en riqueza, y que el enemigo ha querido despojarnos para muchas veces hacernos cautivos de ataduras, de vendar nuestros ojos, de sellar nuestros oídos para que nos escuchemos. Padre, la importancia, Señor, de edificar nuestros hijos, nuestra familia. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Sácanos de ese estupor, de ese adormecimiento. Tu Espíritu es el que puede hacer que nuestra vida vuelva a tomar el oficio que nos has dejado en esta tierra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, por esa labor que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, a retomar la labor que algunos hemos dejado de hacer, esta labor de edificar lo más precioso que tú nos has entregado, los hijos, la familia. Hoy te damos gracias y ayúdanos y danos valor para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Pastora, acaba de venir la palabra anillo de sellar. Él nos ha entregado a nosotros un anillo de sellar. Y ese anillo de sellar es para enseñar. Y es el sello de Cristo que está en nosotros. Nos lo dio para que podamos ir edificando, ir sellando a nuestro paso a los niños y a las familias. Bueno, queridos hermanos, esto se llamó Fuego a las Naciones. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes con el favor de 7 a 8. Y el día miércoles de 8 a 9 y el día jueves de 7 a 8. Bendiciones para todos. Fuego a las Naciones transmitió con la pastora Socorro Pinilla y desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Ella desde... adelante, pastora. ¿De dónde está usted transmitiendo, pastora? Desde Córdoba. Colombia. Desde Montería, Córdoba. Bueno, mi pastora, muchísimas gracias por su colaboración y por su gran ayuda. Usted es una mujer muy sabia. Bendiciones. Amén, amén.